Quisiera que continuáramos con nuestra serie sobre la consagración a la luz de las ofrendas del santuario. En los temas 1 y 2 nosotros vimos dos ofrendas, las ofrendas por el pecado y las ofrendas expiatorias. Ambas son ofrendas por el pecado y la lección principal es que todos nuestros pecados son del Señor. Hoy vamos a ver la tercera ofrenda en este tema, que son los holocaustos. La palabra holocausto en la Biblia son dos palabras hebreas. Una es la palabra olá y la otra es la palabra kalil, que significa algo que asciende a Jehová o algo que se entrega por completo, algo que es completo o que es todo. Esas son las dos definiciones de la palabra holocausto en hebreo, las palabras olá y la palabra kalil. Los holocaustos, como lo había mencionado en un tema anterior, son las primeras ofrendas que nosotros encontramos en la Biblia. Desde el mismo momento, cuando entra el pecado en el jardín del Edén, Abel presenta holocausto ante Jehová. Y esa es la primera vez que nosotros vemos los holocaustos en la Biblia. Los holocaustos tenían varios usos. Número 1, los holocaustos se ofrecían cuando se consagraba diariamente ante Dios la nación de Israel. Era un medio de consagración diaria a Dios como nación. Eso lo vemos en Éxodo 29, versículos 38 al 42. Otros momentos en los que se usaban los holocaustos era en los momentos de purificación y para reinstituir o reingresar a los leprosos. Cuando un leproso era diagnosticado que estaba limpio, el leproso debía presentarse al santuario con un holocausto. También cuando una madre daba a luz a su hijo, después de terminar los días de su purificación, la madre debía traer un holocausto al santuario. Nosotros vemos, por ejemplo, María, después de terminar sus días de purificación, la madre de Jesús, ella fue y trajo un holocausto. Pero ellos eran tan pobres que lo que trajeron fueron unos 2 palominos y un poco de harina. Eso nos muestra y nos enseña el tipo de hogar en que nació Jesús. Eso nos muestra y nos enseña el hogar tan humilde en que nació Jesús. También en la purificación de los leprosos se ofrecían holocaustos. Lo vemos en Levítico 14:1, 15:15 y 15:30. También en la consagración al sacerdocio, como se lee en Levítico 8:18 y Éxodo 29:24, se ofrecían holocaustos. También para completar el voto nazareo. Habían algunos que tomaban el voto nazareo, que era un voto de consagración completa al Señor. Cuando se terminaba el voto nazareo, también se ofrecían holocaustos. Pero los momentos en los cuales se ofrecían más holocausto era para la consagración personal. Y en ese punto es que yo quisiera concentrarme a esta hora en nuestro estudio. Los holocaustos como consagración personal. Vayamos al libro de Levítico, capítulo 1. Vamos a comenzar con el versículo 1. Y el capítulo 1 de Levítico nos habla de los holocaustos. Vayamos allí entonces. La palabra del Señor nos dice, Levítico capítulo 1. Comencemos con el versículo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis ofrenda. Versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Quiero que notemos algo
en los holocaustos que es un poco diferente a las ofrendas del pecado. Y es que los holocaustos son voluntarios. El versículo 3 nos dice, de su voluntad lo ofrecerá. Son ofrendas voluntarias de consagración a Jehová. Nos dice, sigue diciendo la Biblia en el versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Había 6 tipos de animales usados para los holocaustos. Se usaba la vaca, se usaba también el carnero, se usaba el macho cabrío, los palominos, las tórtolas o el gorrión. Y para las personas que no tuviesen suficientes recursos, esas personas debían llevar un cuarto de efa de harina o algún alimento, algún cereal molido, en lo cual no había derramamiento de sangre. Así que estos eran los diferentes holocaustos que podía presentar una persona. Quisiera leerles una cita que se encuentra en Manuscrito 42 de 1901. Manuscrito 42 de 1901 nos dice, en los días del antiguo Israel, los sacrificios que se llevaban al sumo sacerdote se abrían a la columna vertebral para ver si eran sanos de corazón. Así también los sacrificios que traemos hoy se abren ante el penetrante ojo de nuestro gran sumo sacerdote. Él abre e inspecciona cada sacrificio presentado por la raza humana para que pueda probar si es digno de ser presentado al Padre. Cuando se traía el sacrificio del holocausto, era inspeccionado por el sumo sacerdote o por el sacerdote para ver si era un sacrificio agradable a Dios. Volvamos al versículo 3, nos dice, macho sin defecto lo ofrecerá. El Señor no solamente quiere un sacrificio en sí, el Señor quiere un sacrificio sin defecto. Muchos de nosotros podemos ser autoengañados. Cuando nosotros pensamos que es suficiente haberlo renunciado a todo, quizá haber renunciado al mundo, quizá haber renunciado a las riquezas, quizás ser un misionero tiempo completo, quizás estar en un ministerio de sostén propio o en la iglesia, trabajando para el Señor, sacrificando tiempo, sacrificando su salud, sacrificándolo todo. Pero yo te quiero decir en esta hora que si ese sacrificio aún está manchado por el pecado, si ya está manchado por nuestros defectos, heredados o cultivados, son sacrificios que el Señor no acepta. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13 que aun si diéramos nuestro cuerpo para ser quemados y si no tuviésemos amor, de nada nos sirve. Oh, los sacrificios que el Señor quiere. Los sacrificios que el Señor quiere que traigamos son sacrificios sin mancha y sin defecto. Nosotros vemos entonces en los sacrificios de holocausto se debían traer sin mancha, sin defecto. Y era de su voluntad, era algo voluntario. Ahora vamos a mirar el procedimiento que se llevaba a cabo con los holocaustos. Vamos a continuar con el versículo 3, vamos a volver a leerlo y vamos hasta el versículo 9. Noten lo que nos dice. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego.
Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de leer. Número 1, la persona debía traer el holocausto a la puerta del tabernáculo. Ese era el primer paso. Ahora yo quisiera hacer una aplicación a esto y quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 22 y 23. Proverbios capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en cuanto a esto. Proverbios 5, 22 y 23. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. El versículo 21 nos dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Vemos nosotros aquí que el Señor conoce los caminos de cada hombre. El Señor conoce todo lo que nosotros hacemos. Cada vez que el sacerdote estaba allí a la puerta esperando a aquella persona que quería traer su holocausto, que quería traer su ofrenda, el Señor conocía. El sacerdote sabía por qué venía. El sacerdote sabía que venía porque necesitaba del Señor, porque necesitaba que sus pecados fuesen perdonados. Segundo, después de traerlo a la puerta del tabernáculo, se colocaba la persona que lo traía sus manos sobre la cabeza del animal. Habíamos mencionado en el tema número 1, en las ofrendas por el pecado, que el colocar las manos sobre el animal no es simplemente colocarlas suavemente, sino era depositar todo el peso del pecado sobre ellas. Ahora, tú debes estar pensando que los holocaustos son iguales al pecado. En realidad, todas las ofrendas, de alguna u otra manera, tienen que ver con la separación del pecado. Pero cada una de ellas tiene algo específico, tiene un mensaje especial. Mientras que las ofrendas del pecado y las ofrendas expiatorias me enseñan que todos mis pecados son de Dios, las ofrendas de holocausto me enseñan que todo mi ser es de Dios. Como vamos a ver, en los holocaustos se ofrecía todo el animal, mientras que en las ofrendas del pecado solo se ofrecían la grosura. Todo se ofrecía al Señor, las piernas, el corazón, todas las partes internas, los intestinos, todos se ofrecían al Señor. Pero claro, parte de esa consagración siempre tiene que haber la separación del pecado. No importa cuántos años tú lleves en la iglesia, no importa si ya has sido bautizado, eso no implica que tú no debas o no tengas pecados que traerle al Señor. Quisiera leerles en Salmo 38, versículo 4. Salmo 38, versículo 4. Vamos a ver, este versículo me encanta, lo que dice en cuanto a la carga del pecado. Salmo 38, versículo 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Noten qué hermoso ese versículo. Este es un salmo mesiánico. Hablando de Jesús, Jesús dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Ahora Jesús no pecó, pero nuestros pecados fueron puestos sobre Él, fueron puestos sobre su cabeza, y Jesús sintió sobre su cabeza el peso de nuestros pecados como si hubiesen sido sus pecados mismos. En los versículos 18 y 22 leemos, Salmos 38, versículos 18 y 22.
Por tanto, nos dice la palabra del Señor, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Versículo 22, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, debemos tener la confianza que el Señor nos perdona. Cuando se colocaba la mano sobre la cabeza del animal, simbólicamente se estaba descargando todo el peso del pecado sobre él. Lo que seguía luego era matar el sacrificio. Luego la sangre se ponía alrededor del altar del holocausto. Luego se desollaba el holocausto y se dividía en piezas. Luego se ponía fuego sobre el altar y se ordenaba la leña sobre el fuego. Y noten, aquí nosotros vemos una lección de orden. El Señor no simplemente les pedía que colocaran la leña, pero nos da el detalle que compondrá la leña sobre el fuego, lo cual nos muestra que la leña era puesta en orden sobre el fuego. Luego, después de eso, se acomodaban las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre el altar. Ahora, quizá alguien pueda preguntarse, bueno, si se iba a ofrecer todo, ¿qué necesidad había de cortar el holocausto en pedazos y luego ofrecerlo? Noten que después de que se cortaba en pedazos, y esto lo encontramos en el siguiente paso, lo que se hacía era que se lavaba con agua los intestinos y las piernas y todo lo de adentro. La razón por la cual se dividía el holocausto y se cortaba en pedazos era porque necesitaba lavarse con agua. Cuando nosotros le damos todo a Dios, no es suficiente solo darle todo lo que es externo, todo lo que es tangible, sino también todo lo que es intangible. El Señor no solamente nos quiere purificar externamente, el Señor nos quiere purificar internamente. ¿Qué dice Mateo 22? Quisiera que vayan conmigo a Mateo capítulo 22, versículo 37. ¿Qué es lo que el Señor requiere de nosotros? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Quiere solo nuestras fuerzas? ¿Quiere solo nuestra mente? El Señor quiere todo. Todo nuestro corazón, toda nuestra alma, con la parte espiritual, toda nuestra mente. Y si nosotros le damos al Señor todo, ¿qué nos queda para nosotros? No nos queda nada. Y ese es el trabajo de la justificación por la fe. Arrasar todo el orgullo que hay dentro de mí, colocar la gloria del hombre en el polvo. Que yo pueda decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora analicemos un poco lo que se hacía con las piezas del holocausto. Vamos al versículo 9 de nuevo. Levítico capítulo 1, versículo 9. Volvamos a leer ese versículo. Dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Note que tanto los intestinos como las piernas eran lavados. Ahora, ¿qué representan los intestinos? En la Biblia los intestinos normalmente siempre están relacionados con la parte emocional del hombre y se utiliza intercambiablemente con las entrañas, con el estómago. Hay una relación muy íntima entre la mente y el estómago o las entrañas. Y el lavar los intestinos con agua, que era otro elemento purificador en el santuario, nos indica que Dios, antes que coloquemos todo sobre el altar, Dios quiere purificar nuestros sentimientos. Dios quiere purificar nuestros motivos.
Muchas veces nosotros nos podemos engañar, aún en la misma obra del Señor, estar trabajando para Él con motivos egoístas. Y es muy fácil trabajar para el Señor, es muy fácil cristianizar nuestros motivos egoístas con actos buenos. He conocido personas y amigos que les encanta viajar y conocer nuevos lugares. Y dicen, yo voy a ser misionero porque quiero llevar el Evangelio a muchas partes. Pero en realidad ellos dirigen su vida y dirigen su trabajo con base a una experiencia propia que quieren tener, con base o con el deseo de conocer nuevos lugares, con ambiciones personales. Ninguno de esos sacrificios son aceptados delante de Dios. El Señor quiere que nuestros sentimientos, que nuestras emociones estén limpias delante de Él. Pero también nos dice que las piernas. Ahora, las piernas son símbolo de qué en la Biblia. ¿Qué hace un animal con sus patas? ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos con nuestras piernas? Las piernas nos conducen, ¿cierto? Con las piernas caminamos. Las piernas en la Biblia representan todos los caminos del hombre. Y el Señor quiere purificar también nuestros caminos. ¿A dónde van nuestros pies? Si nuestros pies están yendo por la senda ancha, cuando ofrecemos holocausto a Dios, Dios quiere que esos pies comiencen a caminar por la senda angosta. Vayamos a 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios capítulo 7, vamos a leer el versículo 1. Vamos a mirar lo que nos dice este versículo acerca de la purificación. 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los holocaustos son para perfeccionar la santidad, mientras que en las ofrendas por el pecado experimentamos la justificación, en los holocaustos experimentamos la santificación, la entrega total del ser, la entrega del corazón y de la voluntad a Dios día a día para que sea Él quien me sostenga. El Señor quiere que todos nuestros pensamientos estén purificados. Ahora, hay algo bien interesante también en cuanto al sacrificio del holocausto, y es que era sazonado con sal. Ahora, ¿qué representa la sal en las Sagradas Escrituras? Vamos a Marcos capítulo 9, versículos 49 y 50. Pero antes de ir allá, quisiera llevarlos más bien a Colosenses. Colosenses capítulo 4, vamos a leer el versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vemos aquí un paralelismo y una comparación que se hace entre gracia y sal. Vuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal. La sal en las Escrituras, en este contexto que estamos tratando aquí, representan la gracia de Cristo. Ningún sacrificio vale nada ante Dios si nosotros no lo presentamos con la gracia de Cristo. Muchas veces Dios reprendió al pueblo diciéndoles, ¿para qué me sirven los holocaustos de becerros, de ovejas, de ganado? ¿Acaso yo me deleito en esas cosas? Es posible que nosotros lo hayamos dejado todo para el Señor y aún el sacrificio de nosotros no esté sazonado con sal. Ahora bien, volviendo al versículo que les había mencionado, Marcos capítulo 9, versículos 49 y 50. Jesús hace la mención de la sal aquí y quisiera que nosotros
aprendiéramos algunas aplicaciones. Marcos capítulo 9, versículos 49 y 50. Vamos a mirar lo que nos dice este pasaje. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Mientras la sal, que es la gracia de Cristo, sazona, da nuevo sabor, el fuego lo purifica. Nosotros vemos aquí, la sal también tiene elementos preservadores. Mientras que el fuego consume, la sal preserva. Dos formas en que el Señor nos purifica. Nos pone en el fuego de la aflicción para consumir todo ese pecado o esa escoria que hay dentro de nosotros. Pero no solamente eso, el Señor nos da su gracia para conservarnos y para preservarnos puros delante de Él. Deseado de todas las gentes, página 406. En el ceremonial del templo se añadía sal a todo sacrificio. Esto significaba que únicamente la justicia de Cristo podía hacer el culto aceptable para Dios. Refiriéndose a esta práctica, dijo Jesús: todo sacrificio será salado con sal. Tened sal en vosotros y paz unos con otros. Todos los que quieran presentarse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, deben recibir la sal que salva, la justicia de nuestro Salvador. La sal es esa gracia y esa justicia de Cristo Jesús. También nosotros leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 313. El Espíritu es comparado a la sal porque como ella tiene propiedades conservadoras. Y Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 614. El sabor de la sal es gracia divina. Así que la sal representa la gracia, la justicia de Cristo, la cual la obtenemos a través del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede hacer un sacrificio agradable ante los ojos de Jehová. Quisiera terminar haciendo mención de algo. Quisiera terminar con este pensamiento. Cuando nosotros, cristianos sinceros, somos llamados por el Señor para trabajar en su causa, cuando nosotros se nos insta a servir al Señor, fácilmente podemos caer en el error de servir solo por deber, solo porque el deber llama. Pero el deber sin amor es legalismo, es compulsión. Me gusta ese pensamiento con el cual los quiero dejar, que lo encontramos en un libro que se llama The Sanctuary Service, el servicio del santuario, por M.L. Andreessen. En la página 96 de su libro, él tiene una cita muy importante, donde coloca en perspectiva lo que es el deber y lo que es el amor. Y nos dice: hay peligro que los cristianos hagan muchas cosas que tienen que ver con religión, no porque ellos tengan un intenso deseo de hacerlas, pero porque es la costumbre o porque se requiere. Deber es una gran palabra, amor es una más grande. No debemos minimizar el deber, en vez debemos enfatizarlo. Pero no debemos olvidar que el amor es una fuerza aún más grande y que, entendida y aplicado correctamente, cumple el deber porque lo incluye. El amor es voluntario, libre, pero el deber es exigente y compulsorio. El deber es ley, el amor es gracia. Ambos son necesarios y uno no debe ser enfatizado a la exclusión del otro, pero el mayor de estos es el amor. ¿Qué te mueve a servir a Cristo? ¿El deber o el amor?
Si es por el deber, es un sacrificio sin sal. Si es el amor, es un sacrificio con sal, un sacrificio aceptable ante los ojos de Dios. El Señor quiere que le sirvamos de corazón y que lo único que nos motive para servirle a Él, lo único que nos motive para darle todo a Él, sea el amor redentivo que Él tiene para con nosotros. Es mi oración que ese sea tu deseo, que esa sea nuestra experiencia, que el Señor nos ayude a discernir los motivos de nuestro corazón y que el único motivo que reine sea el amor. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar.